Hola, ¿me oye? ¿Sí? Bueno, pues la verdad es que como, como Javier traía un montón de papeles y un montón de anotaciones y una presentación, porque si él dice que se acuerda de lo que ha vivido, él me pasa que lleva 3 años en el negocio de Internet. Yo ya llevo casi 20 años en el negocio de Internet y estoy perdiendo un poco las fechas y las cosas. Incluso mi mujer siempre me dice que tengo el disco duro lleno y que me dice cosas y no se me quedan. Así que, pero prefiero no sacarlo y dejar que fluya lo que sea y ver qué pasa, ¿no? Antes de nada, me gustaría, pues eso, transmitiros la sensación que tengo de agradecimiento, ¿no? De lo que está sucediendo, ¿no? De poder ver aquí casi 200 personas que se han reunido un sábado con lo complicado que es un día tan soleado de octubre que podíamos estar haciendo cualquier cosa en el campo, con la familia, pues aquí intentando recoger como esponjas información y yo lo agradezco y para mí realmente es un sueño, porque incluso aunque este evento es un evento abierto, realmente nosotros al principio lo hemos promovido mucho dentro de Red Facilísimo para intentar que los blogueros de Red Facilísimo pudieran aprovecharse los primeros antes de que Google diera el pistoletazo de salida a su calendario, ¿no? Y yo creo que muchos de aquí pues, sois blogueros que trabajáis con Facilísimo de una u otra manera, ¿no? La verdad es que no sé por dónde empezar. Creo que voy a empezar por algo que ya he contado varias veces y los que me oyen pues quizá les voy a aburrir un poco. ¿Por qué estamos aquí en esto de Internet, ¿no? Yo hace aproximadamente 20 años pues era un corredor de seguros. Yo vendía seguros por ahí, por la calle. Y la verdad es que llevaba 10 años haciéndolo y no me iba nada mal. Lo único que tenía siempre la sensación, no sé si a lo mejor quizás yo sea mayor y por eso me acuerdo de esto, de los tebeos de Mortadelo, que cuando le mandaban al foso a Mortadelo castigado con un agente de seguros que le leía una póliza, ese era como el castigo de yo no quiero ser eso toda la vida, a mí esto no quiero retirarme con este, aunque no me iba mal, lo digo de verdad, es decir, me iba bastante bien porque quizá me gustaban los contratos y eso, pero yo quería hacer algo más, quería hacer algo diferente y tal. Tenía mucha ambición y quería conseguir, era competitivo, quería avanzar. Entonces, estaba fértil, tenía ganas de que una semilla de un nuevo negocio, de una nueva actividad, pues entrase en mi cabeza. Lo cierto es que nunca en la vida he trabajado para nadie, siempre he trabajado para mí mismo y entonces siempre he estado en busca de qué hacer, ¿no? Y llegó un día una noticia que yo me imagino que sería mentira, pero como los medios de comunicación mienten mucho, pero yo en aquel momento no lo sabía, decía que un padre y un hijo se habían hecho millonarios en la época de las pesetas, ¿no? Me imagino que será mucho menos ahora, vendiendo cursos de castañuelas a los japoneses a través de Internet. Digo, ¿Internet? ¿Eso qué es? Internet. Yo la verdad es que yo tenía un ordenador en la agencia de seguros con la pantalla en verde y ahí salían unos comandos y tal, pues para meter pólizas. Eso de Internet no tenía ni idea lo que era, pero digo, bueno, pues voy a ver si sondeo un poco y me voy a una tienda de revistas y me compro algo de tecnología y me ayuda a entender qué es esto de Internet, ¿no? Y me compré una revista, pero de la época de, yo creo que era WeRed o algunas de estas que llevan muchos años hablando de tecnología, y la verdad es que de lo que hablaban no entendía absolutamente nada. Pero justamente unas vacaciones que nos íbamos con la familia, y los niños eran pequeños, a la nieve a esquiar, pues el primer día, ¡pum!, me caigo, pero nada, a media mañana, y me saco el hombro. Digo, joder, menudo rollo, tal, pero claro, no me iba a ir a casa, dejar a la familia allí, tal, o anular las vacaciones, así que me tocó quedarme allí en la terraza de la cafetería de abajo, que me tiré prácticamente la semana entera allí, y entonces pues me fui al kiosco ya y hice un aprovisionamiento de esas revistas y de tecnología y empecé a leer y a leer y a leer, y aunque no entendía nada, realmente algo estaba cambiando dentro de mi cabeza. Y luego pues fui allí porque a mi hermano a ver si le convencía de que hiciéramos algo. Digo, oye, mira, que en Internet se puede ganar dinero, que esto no sé muy bien lo que es, no sé muy bien cómo se entiende, aquí en España no ha empezado, pero aquí algo está pasando. Y entonces pensamos, ¿en qué es bueno España, no? ¿A qué podemos dedicarnos? Y digo,
España es el país o el segundo país que más turistas recibe del mundo, es decir, que realmente es un país bueno para el turismo. Y dice, pues eso es lo que tenemos que hacer, vamos a meternos en el mundo del turismo. Y entonces intentamos hacer una página web que, como no podíamos meternos con los turoperadores porque era muy difícil, pues nos centramos más en el turismo rural. Entonces empezamos con el turismo rural y estuvimos varios meses allí trabajando y yo veía que aquello era imposible sacar nada por ningún lado, que quizá para sacar un sueldo después de mucho trabajo pues iba a ser, digo, este no es el negocio del futuro y que yo estaba ansiando, ¿no? Entonces lo aparcamos y pasó otro año, la fertilidad estaba en mi mente, seguía pensando a ver qué hacemos, a ver qué hacemos. Y lo cierto es que ya corría el año 99 y las inmobiliarias en aquella época iban de miedo, iban tremendas, funcionaban, bueno, estaban vendiendo todo lo que querían, el mercado inmobiliario en España funcionaba mucho, mucho. Y entonces, pues les tendremos que prestar servicios a las inmobiliarias. Yo creo que si realmente hiciéramos algo para ellos, posiblemente sería fácil encontrar un modo de hacer dinero. Así que nada, se nos ocurrió montar un portal inmobiliario, que en aquel momento no había ninguno. Sí, ahora sabemos que está Fotocasa, Idealista, no sé qué. Pues nosotros en aquel momento montamos Expocasa. Pero no montamos nada porque no teníamos un duro todavía y éramos 3 o 4 personas intentando crear un poco ahí. Y entre esas personas que tengo aquí a mi lado estaba Roberto, que le tenéis aquí detrás de anda, levántate. Ahí. Que lleva aquí todo el rato el pobre enganchado. Y empezamos ahí a ver qué hacíamos y hicimos una maqueta y con esa maqueta nos fuimos a un portal que estaban haciendo en ese momento que se llamaba ya.com, que más adelante compró Yastel, y le dijimos, nosotros vamos a montar una inmobiliaria en la que se va a poder vender casas por internet. Y estos, que eran unos chicos jóvenes, los que estaban llevando el portal, que acababan de salir, pues nos creyeron. Y dijeron, joder, pues si tú vas a hacer eso, cuenta con nosotros te apoyamos. Ah, pues fenomenal, venga, ¿cómo lo hacemos? Venga, pues hacemos un contrato y te damos 6 meses para que nos presenten la inmobiliaria y vamos a medias con los resultados y tal, y además os vamos a pagar tanto dinero al mes. Joder, pues esto es cojonudo, pues venga, vamos a prepararnos. Pues salimos ya a otro operador, ya que se funcionaba, y le decimos lo mismo, que era Euskaltel. Y tenía otro portal que ya no existe, se llama Canal 21, y le dijimos, vamos a hacer esto. Ah, pues si lo hacen ya.com, nosotros también. Pues venga, una inmobiliaria que vamos a hacer con vosotros. Y entonces ya teníamos dos portales que eran importantes, representados por grandes empresas que supuestamente iban a tener inmobiliarias que nosotros íbamos a representar. Y ahora teníamos que hacer el trabajo, no teníamos absolutamente nada. Y entonces ya con este plan de negocio, con esta idea de negocio que ya aparentemente tenía algo sólido con el que apoyarnos, porque estos señores parece ser que nos iban a dar 10.000 euros al mes solo de mantenimiento, más lo que fueran las comisiones que ganásemos por la venta de casas, pero teníamos que presentarles el producto, acabar el producto y empezar a funcionar. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues mi padre en aquella época acababa de jubilarse, la verdad es que tenía un buen fondo de pensiones, él no tenía necesidades económicas porque tenía una pensión alta, y yo fui con mi hermano, le contamos la película y tal, mira lo que tenemos, tal, no sé cuánto, mira, y dijo, mi padre siempre ha sido jugador, entonces dijo, ¿que tenéis eso? Venga. Y me puso todo su plan de pensiones, lo metió dentro del negocio y vamos para adentro. También quiero decir que actualmente, y después de 17 años de negocio, nunca hemos recibido dinero de nadie que no sea de la familia, es decir, todo lo hemos puesto nosotros con nuestros propios recursos. Le pasa a lo mejor un poco como Javier Romero, que está empezando ahora. Y entonces cogimos todo ese dinero, que para nosotros era mucho, pero no era tanto, porque no nos dimos cuenta que al entrar en el mercado de Internet, lo que nos íbamos a encontrar es que íbamos a jugar en la liga profesional. Es decir, no es hablar de voy a montar una tienda en el barrio que compito con mis vecinos, o voy a montar una tienda en el pueblo que compito con los del pueblo, ni una en Madrid que compito con los de Madrid, no. Vamos a hacer algo que competimos a nivel nacional con todos los que... Y eso, pues, realmente no nos dimos cuenta cuando empezamos muy motivados. ¿Y qué sucedió? Pues que empezó
la competencia. Empezaron los otros grupos industriales a darse cuenta que las inmobiliarias iban muy bien y que el modelo ese de favorecer o hacer un portal inmobiliario para las inmobiliarias era un gran producto que en Estados Unidos estaba funcionando y dijeron, pues nosotros también. Y de repente Caja Madrid sacó uno, El Mundo sacó otro, el ABC sacó otro, El País sacó otro, Endesa sacó otro, no me acuerdo, salían como setas, vaya portales inmobiliarios por todos lados. Y nosotros pasaron los 6 meses y después de muchos problemas que no podíamos acabar aquello porque alguien ha dicho en la presentación anterior que los vídeos serán un commodity, ¿no? Y que de repente cualquiera va a poder hacer un vídeo, un niño va a saber. Pues en aquel momento la tecnología no era un commodity, pero yo me reuní con un director de tecnología de una empresa que dio una charla y hablando de los problemas que nosotros teníamos, que era que no funcionaban los servidores, que no funcionaba la conectividad, que no funcionaba absolutamente nada. En España todavía todo estaba empezando y nos dijo, la tecnología en el futuro será un commodity, es decir, será como dar el botón de la luz. Tú no tendrás que preocuparte por ello. Darás al botón y aquello funciona. Y yo creo que ahora mismo, si nos fijamos los problemas que hablaban antes en el debate anterior, Blogger te deja tener tu blog gratis y sin publicidad, la publicidad es para ti, el YouTube te deja poner tus vídeos, tú puedes comunicar. Y esto me lleva a otro razonamiento que también en su momento, en el año 2000, nos hizo mucho que pensar, que era, y quizás me estoy atando, es decir, estoy lanzando cosas muy del pasado y que ahora vistas pueden parecer tonterías, pero que yo sigo apreciando como cosas muy valiosas que en su momento no las vi, pero luego poco a poco he ido viendo cómo se han descubierto. El hecho de que Internet esté a disposición de toda la sociedad o de todas las personas que viven en el mundo o en el mundo supuestamente democrático, es algo que es un momento crucial en la historia del hombre. Es mucho más que el teléfono, es mucho más que la televisión, es mucho más que la radio, porque tiene algo que ellos no tienen, tiene la bidireccionalidad y tiene algo que ellos no tienen, tiene la capacidad de poder comunicar desde cualquier sitio del mundo a todo el mundo sin prácticamente costes. Sin prácticamente costes. Es decir, ya no digo si quieres ganar o no ganar dinero, eso es otra cosa, pero y de ahí, eso parece una tontería, pero durante prácticamente toda la historia de la Iglesia, lo ha controlado la Iglesia hasta el siglo XVI. Ellos decían lo que se comunicaba. Y luego entró la imprenta y lo empezó a funcionar con el dinero. Es decir, el que tenía el dinero tenía la capacidad de decir ideas. Lo tenían los gobiernos, lo tenían los grupos industriales, lo tenían los grupos de comunicación. Pero el pueblo nunca ha tenido esa potestad. Pero ahora tenemos esa potestad. Y de ahí proyectos como Change, o como Abad, o como la primavera árabe, es decir, cosas que eran totalmente impensables, cosas que podían, es decir, el hecho de que una persona pudiera revolucionar el mundo, es decir, simplemente solicitando firmas para que cambiaran una norma, una ley, o para que derrocaran un gobierno, es algo totalmente difícil. Y eso es lo que tenemos ahora entre manos, es decir, eso es lo que tenemos hoy. Y esa es la verdadera esencia de lo que es Internet, lo que nos permite poder realizar proyectos incalculables. Es decir, bueno, volvamos a la historia, que me estoy yendo. Y entonces, las cosas pues no iban nada bien, porque había muchísima competencia, no entregamos el producto, el dinero de la jubilación de mi padre se acababa y aquello no iba nada bien. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que ya en un gato panza arriba, pues abrimos una agencia de publicidad, empezamos a cambiar nuestro tercio de trabajo, empezamos a financiar el equipo, ya éramos un equipo de 20 personas trabajando, no había ingresos de ningún tipo hasta ese momento, pero claro, gracias a la agencia de publicidad empezó a fluir un poquito el dinero y aquello como empezó la crisis de lo que le llaman la crisis de las .com, que a lo mejor os suena o no suena, fue la crisis de las empresas tecnológicas. En el año 2001 prácticamente todo lo que olía a .com estaba abocado al cierre, porque nadie creía que Internet pudiera hacer nada y todas las empresas eran un desastre. Terra valió en bolsa 140 euros y luego cayó a 3 euros, y que realmente el valor de las empresas de Internet era ridículo y nosotros seguíamos ahí diciendo, joder, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
pero ya las inmobiliarias se dieron cuenta que Internet era un buen medio para promover sus productos, lo que son sus inmuebles. Aquello empezó a funcionar y empezó a irnos bien, a irnos bien, a irnos bien. Y desde el 2003 al 2007 hemos ganado más dinero que nunca en la historia familiar que hemos tenido, que tenemos una historia de empresarios de 50 años. Y decimos, joder, pues esto funciona, pero ya tan contentos, pues íbamos creciendo, metíamos gente, yo era muy ambicioso y llegamos a tener 100 y pico personas trabajando. Pero que llegó la crisis de los bancos en el 2008. Prácticamente en un año el 80% de las inmobiliarias españolas cerraron, porque no había financiación, no se vendían casas, las casas se hundieron de valor y todos nuestros clientes eran las inmobiliarias. Y en ese momento pues dije, joder, ¿qué hacemos? Nos pilló, y lo voy a decir en números, con 300.000 euros de gastos todos los meses y con menos de 100.000 euros de ingresos. Gracias a Dios habíamos ganado mucho dinero, pero la caja se llevaba el dinero a una velocidad extraordinaria. Entonces, ahí fue un momento de los más duros en la historia de nuestro negocio. Tuvimos que prescindir de la mitad del equipo ese año y nos quedamos en 50 personas trabajando. De las 50 personas, pues como aquello seguía sin funcionar y la inmobiliaria no remontaba, porque parecía que no iba a remontar ya nunca, pues el año siguiente pues, volvimos a tener que hacer otra división entre dos y de los 50 volvimos a reducirnos y ya quedamos 25 personas. Y ya siendo 25 personas, pues llega un momento que ya llegamos al break-even, ¿no? a cubrir gastos. Ya por lo menos lo que ingresábamos y lo que gastábamos se parecía. Entonces no nos habíamos gastado toda la caja, pero nos quedamos en un impasse ahí como diciendo, a ver de dónde sopla el viento. Si el viento sopla del norte, perdemos dinero. Si sopla del sur, ganamos dinero. Pero la cosa era muy incierta, ¿no? Y en ese tanto, pues sucedió algo que fue, yo creo que importante antes de justo entrar a la crisis, que cuando nos iba muy bien, pues lo que hicimos es empezar a pensar que si una persona se compraba casa, pues también tendría necesidades de decorarla, de reformarla, de recibir a los invitados, de cuidar a sus hijos, del concepto de disfrutar el hogar, ¿no? Entonces empezamos con el concepto de encontrar casa, disfrutar un hogar, y empezamos a trabajar ese concepto, ¿no? como marca. Y entonces lo que creamos es, creamos un equipo de periodistas que hacían reportajes y entonces hacíamos contenidos para intentar satisfacer esas inquietudes de las personas que compraban casa. También creamos unos foros, que los foros pues lo que hacían era que entre las personas que nos visitaban pues se ayudaban entre ellos y los foros fueron creciendo. Lo cierto es que el concepto empezó a ir bien, y esto hablamos antes de que llegara la crisis. Pero cuando llegó la crisis y prácticamente la inmobiliaria se hundió, la parte de foros y la parte de reportajes era tan circunstancial que aunque pudiéramos tener 2 o 3 o 4 millones de visitas, no podía pagar un equipo de 25 personas, que no sabíamos muy bien. Entonces estuvimos todos los meses pensando, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? E intentábamos inventar cosas, abríamos una tienda, hacíamos afiliación con no sé quién, hacíamos formatos de publicidad nuevos, hacíamos todo lo que pudiéramos hacer, lo intentábamos, pero aquello era imposible, no salía por ningún lado. Y ya para el 2011, pues empezó la era de Facebook. Facebook ya para aquella época tenía 500 millones de usuarios, y nosotros, la verdad es que siempre vimos a Facebook como una gran amenaza, porque como nosotros llamamos los foros que tenían bastante tráfico, en relación a Facebook no, pero para nosotros era bastante tráfico, pero claro, el hecho de que la conversación se fuera hacia los foros, pues eso lo que hacía era ver que tu negocio también estaba acabado, es decir, era cuestión de tiempo, ¿no? Según Facebook crecía, porque es que Facebook pasó de 100 millones de usuarios a 500 millones prácticamente en un año, es decir, su crecimiento era tan brutal que en una huida hacia adelante y en contra de todo lo que decían los directivos de la empresa, yo dije, vamos a invertir en Facebook. Y entonces empezamos a crear fanpage en Facebook, que ahora mismo son muy normales, pero en aquella época tampoco eran tan normales. Y empezamos a contratar publicidad en Facebook, pero en vez de mandar el tráfico a nuestra página web, que era lo que hacía todo el mundo, que era lo normal, es decir, ya que pago dinero, pues me quedo el tráfico. No voy a pagar el dinero para que el tráfico se quede en Facebook, parecía de tontos. Pero yo dije, no, vamos a dejar el tráfico en Facebook, ¿qué es lo que le gusta?
y que nosotros además, como habíamos sido agencia de publicidad y sabíamos manejar las campañas online, pues dijimos, vamos a empezar a invertir. Y llegué un momento que estábamos invirtiendo 1.000 euros todos los días en Facebook, comprando publicidad. Y entonces llegaba el tráfico a nuestra fanpage de Facebook y ahí se hacían fan. Y entonces la cuenta de fan empezaba a subir, y en menos de 6 o 7 meses cogimos 5 millones de fan. 5 millones de fan en el 2011, cuando prácticamente nadie tenía fan. Facilísimo no era conocido en ese momento, pero gracias a esa inversión, pues la verdad es que Facilísimo se empezó a hacer conocido. Pero con esos 5 millones de fan, lo cierto es que se conseguían muy buenos resultados, que era lo que yo esperaba cuando invertí. Porque nosotros poníamos los contenidos y la gente pinchaba los contenidos, se venía a nuestra página web y ahí en nuestra página web hacíamos nuestro negocio. ¿Pero qué sucedió con Facebook? Pues que poquito a poco fue tocando su algoritmo y cada vez te enseñaba menos, y cada vez te enseñaba menos, y cada vez te enseñaba menos, y cada vez te mandaba menos tráfico y menos tráfico. Entonces llegó un momento que dije, hay que cortar campañas. Cortamos campañas, paramos y dijimos, bueno, pues vamos a seguir pensando porque tampoco tenemos solucionado nuestro problema, es decir, seguimos perdiendo dinero. Entonces seguimos ahí recogiendo los gastos ahí como pudimos hasta que ya que nos quedamos, que ya no se podía quitar ni un gasto más. Y entonces, a final del 2011 o por ahí, pues se nos ocurrió la idea de montar Red Facilísimo. ¿Y por qué montamos Red Facilísimo? Por otra cosa que nos dijo otra persona, que luego enlazo, en una conversación que tuve en el año 2000. Fíjate qué cosa tan curiosa. Que dijo, el hecho de que cualquier persona desde cualquier lado del mundo pueda comunicar de forma ilimitada va a hacer que las personas que saben de algo puedan compartirlo con el resto sin ningún tipo de ánimo y editorialmente, es decir, como empresa, con redactores y tal, no vas a poder competir con ellos. Y me puso el ejemplo, si tú tienes si tú sabes muchísimo de violines y de repente te apetece empezar a poner todo lo que sabes de violines en Internet, pues posiblemente, y además lo haces sin pensar en ganar dinero, sino lo haces porque te apetece hacerlo, porque hay mucha gente que lo hace así, porque le apetece hacerlo, tú posiblemente no vas a poder nunca competir de violines con él, porque él es violinista y tú al final, como empresa con redactores y eso, no vas a poder llegar a ese nivel de especialización como tiene él. Entonces, eso me lo dijo en el 2000. Y luego, claro, yo me encontré con que nosotros, con los redactores, no teníamos la capacidad de hacer tanto contenido o contenido de tanta calidad como los blogueros que estabais haciendo contenido porque os apetecía hacer ese contenido. No teníamos esa capacidad y entonces dijo, pues tenemos que buscar algún tipo de alianza con ellos. También vi otro proyecto que me gustó mucho, que era de una empresa americana que se llama Demand Media, en la que esa empresa había cerrado acuerdos con muchos sitios en todo el mundo y les habían puesto una especie de membresía a todos para que todas formaran parte de una red y luego esa empresa Demand Media vendía la publicidad de esos sitios y yo dije, joder, pues la verdad, si yo me junto con los blogueros, me aportan el contenido, pero además yo les puedo representar publicitariamente, yo creo que ahí tenemos un business, es decir, ahí podemos salir para adelante y tener un negocio. Y entonces, pues de repente, pues dije, pues venga, vamos a empezar. Y empezamos el concepto de Red Facilísimo. Y empezamos a proponer a los blogueros que se unieran con nosotros. Claro, yo dije, ¿nosotros qué tenemos? Pues tenemos una gran audiencia en Facebook que hemos construido a base de presupuesto. ¿Y ellos qué tienen? Ellos tienen contenido y les gustaría tener acceso a esa audiencia. Pues vamos a buscar algún tipo de colaboración en la que yo les cedo audiencia y ellos me ceden contenido. Y en ese momento pues hubo muchos blogueros que empezaron a confiar en la idea y empezamos a funcionar. Y no solo eso, sino que luego empezamos a proponer tener un acuerdo de intermediación publicitaria con ellos. Es decir, si nosotros hemos aprendido en 10 o 12 años mucho de publicidad online y ellos no tienen ni idea de publicidad online, pues vamos a aplicar nuestras herramientas que son muy sofisticadas y vamos a aplicar nuestro conocimiento y nuestro expertise para que esos blogueros ganen más dinero. Y entonces empezamos a cerrar acuerdos y ya cuando llevamos 20 y tantos acuerdos cerrados, pues, y aquí llega el cambio fundamental de nuestro negocio. Pues nos fuimos me fui con mi mujer a un retiro a
a un retiro de meditación y allí pues la verdad es que nos dieron un lun, se llama. Un lun es un aprendizaje, no un conocimiento, no un... dame la palabra. Un lun. Un... Sí. Sí. Una transmisión de conocimiento en la que se la tiene que transmitir. Y entonces en ese LUM se hablaba de construir una sociedad despierta. Una sociedad despierta. ¿Y qué quería decir esto? Pues el concepto al final era que aunque la sociedad... Me gustaría poner dos fotos que he traído. A ver. Ponme la primera de la ciudad, es la 1. Esa. Vale. Bueno, vosotros, me gustaría haceros una pregunta, ¿no? ¿Cómo os sentís mejor como ser humanos si aquí, ¿me pones la siguiente foto? O aquí. No sé, que levante el brazo quién se siente mejor cuando pasea por aquí que por allí. Que le aporta, quizá, le enriquece más como ser humano, ¿no? Pues lo cierto es que voy a intentar a ver cómo lo explico. Que esto yo tampoco lo sabía hace muchos años, pero poco a poco pues lo he ido, sobre todo aprendiendo de comunicación. Es decir, vivimos en un modelo de sociedad o en un modelo de sociedad de consumo que está hecho a la medida del entorno que tenemos. Es decir, que nosotros nos comportamos en función de lo que nos rodea. Los que viven en África no se comportan como nosotros, ni los que viven en otros países. Es decir, que en función, lo que está claro que cada vez se va homogeneizando más el modelo de vida en el que todos necesitamos consumir, porque todo se sostiene por el consumo. Este consumo, la verdad es que es el modelo que tenemos y nos da este estado de bienestar, que realmente es muy bueno. Pero seamos realistas, también nos aporta estrés. Es decir, realmente el concepto de bienestar, es decir, el concepto del miedo a lo que pase al futuro o de nuestra planificación al futuro es un poco en lo que se apoya la sociedad para todo el rato funcionar como sociedad de consumo. Es decir, ¿qué quiero conseguir? Pero realmente, a su vez, el hecho de pensar es un poco el concepto de la ansiedad y la depresión. La ansiedad viene por nuestro miedo al futuro y la depresión viene por cosas que han pasado en el pasado. Es decir, pero normalmente no estamos en el momento presente, estamos todo el rato bailando entre el pasado y el presente, ¿no? Digo, entre el pasado y el futuro. Entonces, al final, en el lunes lo que se nos transmitió es que las personas, independientemente a las guerras, a las situaciones tan difíciles, a los momentos tan caóticos que estamos viviendo, las personas o la sociedad, en esencia, es buena. Es decir, la sociedad es buena, no es mala. Es decir, por eso las cosas funcionan bien, independientemente. Lo que pasa es que si todo el rato estamos conectados con la información, pues la información vive de jugar con nuestro miedo para el futuro, para estar todo el rato funcionando y generándonos ganas de consumir y ganas de satisfacer ciertas necesidades que estamos creando simplemente con la información que estamos cogiendo. Entonces, al final, el concepto de la sociedad que es buena es porque realmente la sociedad se crea en el momento del nacimiento de un niño. Es decir, cuando el niño nace, se acaba de crear la sociedad entre la madre y el hijo. Y si la madre no está, tiene que existir la sociedad, porque si no, ese hijo no puede sobrevivir. Es decir, el ser humano, tal y como está diseñado, precisa de la ayuda de alguien para poder sobrevivir. Es decir, pero una ayuda que puede ser de 10, de 12 o de 14 años hasta que esa persona tiene la autosuficiencia para vivir. Y esa ayuda se inicia al principio
pues simplemente con sensaciones, con olores, pero todo eso está bañado de amor y de amabilidad. Es decir, la sociedad parte de ser buena. Lo único que luego el modelo educacional que nosotros ponemos, que es el programa que nosotros le añadimos a esa bondad fundamental que tiene el ser humano en su nacimiento, ya le vamos deformando con patrones que nosotros hemos añadido, pero sobre todo culturalmente, no tiene nada que ver con la realidad de cómo somos. Entonces, partiendo de esa base de que la sociedad es buena y que las sociedades, que aquí llega el punto de inflexión de por qué hicimos lo que hicimos, de que las sociedades que se basan en principios profundos son mucho más duraderas que las que se basan en principios superficiales, como pudiera ser el dinero, pues nosotros, cuando yo volví del retiro, dije, tenemos que pegar un giro a lo que estamos haciendo con los blogueros, tenemos que cambiar radicalmente nuestra forma de pensar. Todos los contratos que hemos firmado publicitarios con ellos no valen para nada, su publicidad es para ellos, tenemos que buscar un modelo win-to-win, pero no solo win-to-win, sino en el hecho de que nosotros tenemos que ayudar a crecer a esos blogueros, tenemos que hacer que ellas sean grandes, que realmente no tenemos que pensar si ellos están o nos devuelven o no nos devuelven lo que nosotros le estamos dando, es decir, lo mismo que estaba diciendo Javier, es decir, es súper importante eso, es decir, cuando tú realmente te brindas a ayudar a los demás, al final la ayuda te va a llegar a ti, y basado en ese concepto, pues empezó un cambio radical en nuestra forma de entender el negocio, y empezó el concepto de que si damos amabilidad, recibiremos amabilidad. Así que nosotros no vamos a mirar todo con la lupa de ¿qué gano yo en esto? No quiero porque no gano lo suficiente. No, vamos a centrarnos en verdaderamente en ayudar a los demás, y nuestro objetivo es ayudar a que estos blogueros, y con ese plan pues hemos ayudado con un proyecto de una fundación que tenemos a más de 150 periodistas cuando acabaron la carrera para intentar que se desarrollaran profesionalmente y adaptarles a las nuevas tecnologías. Hemos ayudado en México el año pasado a un montón de chicos también para que se intentaran desarrollar y crearan su marca personal basado en creación de blog para que pudieran realmente tener un futuro, con lo difícil que es allí tener un futuro. Realmente ese es un poco el concepto de por qué colaborar, porque nosotros estamos totalmente convencidos de colaborar es ganar. Pero ahora, volviendo un poquito a la historia, cuando llegó el 2011 y Facebook giró el algoritmo y nos cerró el grifo y empezamos otra vez a ver las orejas al lobo, y ya estábamos al mínimo de los gastos, pero bueno, ya cubríamos en ese momento, pues hubo un momento muy emotivo en nuestra empresa. Pues nosotros veníamos de unas oficinas que tenían casi 1000 metros cuadrados, luego nos redujimos a 500 y luego ya bajamos a una que tenía 240, algo así, ¿no? Ya nos apretamos allí todos, ahí pequeñitos. Y en ese momento, cuando hicimos el traslado y bajamos a las oficinas, era justo el día de Navidad y teníamos que hacer un brindis, concretamente además para inaugurar las oficinas y tal. Y yo dije, joder, pues no sé, la verdad es que la gente estaba muy deprimida porque llevábamos casi 3 años en el que prácticamente se les había metido mucho miedo, porque se habían despedido a 75 personas o a 80 personas, había mucha incertidumbre de a dónde íbamos, ¿no? Y entonces al bajarnos allí a la oficina, pues no sabía muy bien cómo hacer eso, ¿no? Y concretamente me fui con un amigo que fuimos al campo a pasar una mañana. Y el amigo pues era una persona que trabajaba en mantenimiento de una universidad y me decía, yo la verdad es que me siento súper feliz cuando voy a trabajar. Cuando voy al trabajo, pues es que para mí me da lo mismo que sea lunes, que sea viernes, es decir, no diferencio eso. Es decir, fíjate que no es mío, pero voy y es que mis compañeros, mis jefes, todos me hacen sentir bien. Y yo dije, joder, la verdad es que envidia, ¿no? Es decir, me encantaría poder recuperar eso que en su momento teníamos cuando teníamos 100 personas trabajando. Porque sí, en ese momento lo teníamos, pero aquello estaba como muy... Había ansiedad por el futuro, ¿no? Y lo cierto es que dije, bueno, pues también coincide que vi un documental que me gustó mucho, que se llamaba La ciencia de los milagros, y que decía que
que el concepto de la plegaria funciona, y lo demostraban científicamente con mucha gente haciendo plegaria en función de una persona que estaba enferma o una zona de guerra que había tal nivel de violencia, y cuando muchas personas hacían plegaria para intentar bajar ese nivel de violencia, pues había una reducción de la violencia, y podían traquear realmente el trabajo de hacer esa plegaria, y decir, joder, yo no soy, bueno, soy cristiano por nacimiento, pero que no soy religioso y soy muy poco espiritual, pero a mí me llamó mucho la atención ese documental también, y dije, joder, pues si la plegaria funciona y la gente tiene que estar feliz, pues voy a hablar de eso en la Copa de Navidad. Y entonces me presenté allí con la Copa de Navidad y se ríe porque ya estaba. Y entonces les conté la charla esta y tal, y entonces los puse todos así en un lado por un lado, otro lado por el otro lado, así todos en fila. Y entonces le dije, bueno, pues ahora lo que vais a hacer es que os vais a dar un abrazo cada uno por uno a todos. Éramos 25, que por 25 pues son 225 abrazos. Dice, y cuando le deis el abrazo va a ser un abrazo con ternura, en el que penséis, te tiene que ir bien, pienso en ti, quiero que te vaya bien y tal. Y eso lo hacéis, la verdad es que a mí se me saltaron rápidamente las lágrimas porque fue un momento así bastante emotivo. Y fue como, ya lo he hecho, digo, qué bien. Pero claro, ese momento fue como un momento de cambio en la empresa. Es decir, había conseguido que las personas se tocasen, se abrazasen, sintieran, cosas que llevábamos 8, 10 o 12 años trabajando y nunca había sucedido eso. Y dije, joder, la verdad es que eso me ha generado ahora un compromiso de que debo trabajar con eso. Si esa parte es capaz de bajar la ansiedad de las personas y hacerlos más felices. Y luego, además, pues dije, bueno, pues vamos a empezar a trabajar con eso. Y entonces empezamos a hacer, cayó en mi mano un libro que se llamaba La auténtica felicidad, de Martin Seligman, que es trabajo de psicología positiva, y empezamos a hacer unos talleres de felicidad. Ya se instauraron todos los miércoles talleres de la felicidad, y todos los miércoles, venga, empezamos con media hora de talleres, y a los 2 o 3 meses ya estábamos haciendo 2 horas de talleres todos los miércoles. Al principio los talleres los hacía yo, luego los empezaron a hacer la gente del equipo, los combinaba uno de cada departamento, y tenían que preparar el taller, y podíamos salir al campo a correr, a pasear, podíamos jugar. Es decir, ese momento eran los talleres de la felicidad, y la verdad es que fue cambiando la actitud de las personas en el trabajo, fue mejorando radicalmente, empezó a ir bien, se combinó con lo del Loon, y empezamos a darnos cuenta que había que favorecer a la gente, y cambió un poco el concepto de gestión de empresa. Y realmente ahora, para mí, lo más importante no es tener un gran negocio muy grande, con muchísima gente, con grandes bienes. No, todo lo contrario. Es decir, es poder ayudar a los demás, intentar recoger y bajar y reducir nuestras necesidades económicas al máximo, y poder transmitir todo lo que vamos aprendiendo a los demás. Y ese es un poco el legado de lo que estamos haciendo aquí. Es decir, esto pues es eso, es decir, intentar ayudar a que la gente lo haga bien. Es decir, nosotros no sacamos un beneficio económico de esto, todo esto es gratis realmente. Es decir, intentamos que las cosas funcionen, eso, que nos cueste lo mínimo, pero intentar que las cosas funcionen para que todos aprendáis, para que todos entre vosotros colaboréis, para que os dais cuenta que 4 personas colaborando vais a evolucionar más que cada uno por vosotros solos. Es decir, eso os lo garantizo, lo garantiza Javier, estoy convencido de ello, porque el crecimiento que tuvo fue el mejor ejemplo de lo que nosotros estamos intentando transmitir en Red Facilísimo. Él cogió perfectamente, como dice, aplicó su técnica empresarial, dijo, ¿cuál es el camino? A por ello. Y realmente era el que más compartía, el que más hacía, estaba en todos los fregados metidos. Y claro, se puso en 1 millón de fans en un momento, porque es que si tú tienes 50.000 fans, y tú tienes 2.000 fans, y tú tienes 8.000 fans, y tú tienes, y hablo de Facebook, porque es lo que actualmente yo creo que da más tráfico, si tú haces un trabajo de colaboración, si el que tú le dejes publicar contigo no va a perjudicar a tus fans, si lo importante es que lo que tú le recomiendes suyo sea bueno. Tú lo que tienes que pensar es en tus fans, y lo que necesitas es el máximo número de fuentes de información para que tus fans estén contentos. Eso es lo que hay que conseguir. Y entonces ese es el trabajo realmente, el trabajo de vislumbrar cuáles son las cosas que haces bien y ofrecérselas a los demás. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuáles son los valores que yo tengo? Y ofrecérselos a los demás.
y sin pensar qué me van a dar algo a cambio. Y ya voy a intentar cerrar con la frase esa de no se trata de lo que te den a cambio, tú solo piensa en trata a los demás como a ti te gustaría que te tratasen. Y os reto a que lo pongáis por escrito cómo os gustaría que os tratasen, que lo pongáis por escrito y tratáis a los demás como pongáis en el papel. Porque sin daros cuenta empezará a suceder, los demás os tratarán así. Así que muchísimas gracias.